Olá! Nesse vídeo vamos conhecer a Anaí Bravo, criadora do samba Batida de Coco, da Argentina. Hace más de 20 años que estoy en esto. Desde muy chica me enseñaron a zambar y desde ahí la pasión siguió, creció, aumentó. Me gusta mucho la cultura brasilera. Intento de poder transmitir todo lo que me enseñaron en algún momento. Neida Castro, una brasilera de Porto Alegre, con la alegría y el amor del samba y la cultura de ella, hizo que me enamorara de todo esto. Comencé muy chiquita, después ella se fue y me dejó, digamos, en una nube sin tener un referente, hasta que llegó Mona Lisa, la brasilera encargada de los talleres de samba de San Luis. Mis alumnos que llegan con una información de una página web que se hacía un carnaval, que venían brasileros, y yo dije, wow, qué bueno, los voy a tener acá, a muy poquito, 3 horas de viaje, dije yo quiero estar ahí. Después de haberlo comentado con mis alumnos, dije, vamos. Y fuimos 7. Y allá estuvimos, en el primer casting, con toda la emoción, con toda la pasión y querer demostrar todo lo que sabíamos, porque para nosotros en ese momento era, wow, sabíamos mucho. Después nos dimos cuenta que sabíamos muy poquito, pero bueno, era la pasión que llevábamos en ese momento. Pensamos que empezaba un poquito más tarde, así que a ponerse todo rápido. Hoy no tenemos tiempo. El carnaval no es solamente bailar, es sentirlo, es compartir, es disfrutar cada momento, porque en sí el minuto que uno pasa muy rápido. Por ahí dormir en una carpa es medio incómodo. Ellos igual, ellos me siguen, eso es lo bueno. Siguen a esta profesora media maluca que dicen ellos.